Libérate de esa maldita culpa. Y sí, hay culpas que se convierten en un desastre para nuestras vidas. Cuando nosotros leemos el Evangelio, leemos que Pedro, el que le juró al Señor que jamás lo iba a traicionar, le dijo: Señor, que me maten contigo, pero yo no voy a entregarte. Yo seré incapaz de traicionarte. Cuando van a arrestar a Jesús, vemos un Pedro decidido, aún está dispuesto a mantener su promesa. Él dijo: no voy a permitir que a mi Señor lo maten. Y Pedro estaba dispuesto a cumplir con eso. De hecho, agarró una espada y le arrancó la oreja a Malco. Óigase bien, Malco, no Marcos. Malco, pues con L, Malco, que era un criado de los fariseos, de Anás y Caifás, un criado de los que mandaron a poner preso a Jesús. Así se escribe, Malco. Marcos era otro, el evangelista. Este era Malco con L, ¿no? Pero Pedro, cuando se ve que Jesús le dice: Pedro, guarda esa arma, porque está escrito que el que ataca con una espada perecerá o va a morir por una espada. Y al ver Pedro que Jesús estaba en una posición humana, Pedro lo entendió así, de rendición, que no iba a luchar por su vida, Pedro dijo: bueno, no tiene caso yo defender al Señor si Él está dispuesto a entregarse. Resulta que cuando están en la casa de Caifás, donde empieza el juicio de Jesús, recordó lo que Jesús le había dicho temprano, cuando Pedro le dijo: Señor, yo jamás te voy a negar. Y Jesús le dijo en esa conversación: yo te aseguro, Pedro, que antes que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Y Pedro, aunque tiene miedo, porque ve que a su líder lo van a matar, lo van a enjuiciar, él decide quedarse. No fue del todo cobarde, porque no se fue, quedó allí con Jesús, afuera. Y alguien le dice: tú andabas con él, te reconozco por tu acento. Y le dice: no, yo no andaba con él. Después otra mujer le va a decir: tú hablas como uno de ellos. Y Pedro le va a decir: te equivocas, mujer, yo no tengo nada que ver con ellos, no soy yo. Y la tercera vez le dice: te reconozco, tú andabas, de cierto te digo que tú andabas con Jesús. Y Pedro va a empezar a maldecir y va a decir: maldita sea, no soy yo no conozco a ese hombre, va a empezar a insultar a Jesús. Y cuando dice esto, canta el gallo, y en eso Jesús, que venía saliendo, lo mira. Esto va a ser traumático para Pedro. Esto va a ser traumático para Pedro, que él, aparte de que él piensa que se murió el cristianismo, que su Señor, que se murió el proyecto, que Jesús, cuando lo asesinan, dice: bueno, aquí acabó todo. Esas promesas, que él era el rey, que íbamos a estar con él, que murió, según Pedro. Y aparte que tienen los que mataron a Jesús, ahora los empiezan a perseguir a ellos, y Pedro se va a esconder. Pero cuando María Magdalena le dice: el Señor ha resucitado, ese glorioso domingo, Pedro escucha la noticia y sale corriendo, va con Juan. Y Pedro, es tanto su remordimiento, tanto su tristeza, que entra primero al sepulcro y se da cuenta de que efectivamente ahí no está Jesús, están solamente los mantos doblados. Juan se queda afuera, pero Pedro, es tanto su deseo de ver a Jesús, de pedirle perdón, que no entra a la tumba. Van a pasar unos días, va a pasar un tiempo, 40 días más o menos, no se sabe, posiblemente 40 días, que es lo que se cree que el alma dura en esta tierra. Por eso es recomendable hacer últimas noches, porque se tiene la creencia que el alma queda 40 días aquí en la tierra, porque fueron los 40 días que duró nuestro Señor en la tierra, antes de elevarse al cielo. Y Pedro está en el mar, y alguien silba y le hace: ¡hey, muchacho, hey! Y Pedro escucha, y Juan también, muy atento. Y Juan dice: ese es el Señor. Pero Pedro tiene tantas ganas de abrazar a su Señor. Ya se sabe la noticia que resucitó. Hacía poco se le había presentado a un grupo en una casa. Y Pedro se lanza desnudo. Se lanza desnudo a la orilla, los demás se visten. Porque Pedro tiene un desespero de hablar con Jesús, de pedirle perdón, de que Jesús le diga que lo perdonó. En eso tienen una conversación y Jesús le dice: Pedro, ¿tú me quieres? Y Pedro le va a decir: sí, Señor, tú sabes todas las cosas, maestro, yo te quiero. Jesús le pregunta por segunda vez: Pedro, ¿tú me quieres? Pedro empieza a sentirse triste y le dice: Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que yo te quiero. Hasta que Jesús le dice: Pedro, ¿tú me amas?
Fíjense la diferencia entre querer y amar. Y Pedro empezó a llorar y le dijo, Señor, tú conoces todo, tú me conoces mi conciencia, yo te amo, Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y Jesús le confirma lo que le dijo hacía un tiempo, sobre esta iglesia edificaré, sobre esta piedra, sobre Pedro, edificaré mi iglesia. Y le dice, apacienta mis ovejas, Pedro. Apacienta mis ovejas, y de cierto te digo que cuando seas viejo te llevarán a donde no quieres ir. Con esto le estaba diciendo la forma como Pedro iba a morir para honrar a Jesús. ¿Por qué Jesús le preguntó 3 veces? Porque 3 veces Pedro lo negó y 3 veces después le confirmó de que lo amaba. Con esas 3 preguntas Jesús estaba liberando a Pedro de culpa, una culpa que lo estaba atormentando porque Pedro se sentía cobarde, un miserable. Cosa distinta a Judas, que Judas sintió un arrepentimiento, sintió un remordimiento, pero se sentía tan sucio que Judas prefirió, siempre se ha dicho que Judas se ahorcó, no, Judas lo que hizo fue se lanzó a un despeñadero y se reventó todo. Judas no creyó en el perdón, se sintió súper asqueroso y dijo, definitivamente yo hice un desastre, no merezco el perdón, pero si Judas no se ha matado, seguro que Jesús también le da el perdón. Ahora, ese Pedro que negó a Jesús, ese Pedro que tuvo miedo, ahora va a ser un Pedro fuerte, un Pedro que va a hablar con fuerza, que le va a decir a los fariseos, ustedes mataron a la verdad, a ese Jesús de Nazaret que ustedes mataron, hoy yo lo predico con valentía, con gallardía, ese Jesús está vivo. Ese Pedro que tenía miedo hoy lo vemos con fuerza, y es un Pedro que el día que va a morir le va a decir a sus asesinos, porque lo van a matar con los brazos abiertos, tipo como murió Jesús, y ese Pedro le va a decir, yo no merezco morir como mi Señor, crucifíquenme boca abajo. Es un Pedro que se va a entregar porque Pedro tenía miedo de morir y él mismo voluntariamente se va a entregar para que lo asesinen. Mientras exista la historia se dirá que Pedro negó a Jesús, sí, pero también se dirá que fue un hombre valiente que se levantó, que aceptó su culpa, que aceptó el perdón de Jesús y que fue el fundador, junto con Jesús, de la Iglesia Católica. Porque Pedro, junto a Jesús, son fundadores de la Iglesia Católica. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hoy yo quiero decir a todas esas personas que tienen luchas con culpa, si tu matrimonio fracasó, si perdiste un trabajo, como en mi caso que perdí una oportunidad de trabajar en una de las mejores empresas de este país y dije que no, porque me sentía súper cómodo con el trabajo que tenía. Hoy me arrepiento al ver que la persona que dijo que sí en esa empresa le está yendo súper bien. Me arrepiento de decisiones que tomé con personas que me quisieron de verdad, de relaciones que fracasaron y que quizás muchas veces fue mi culpa, de trabajos que perdí, de oportunidades, de situaciones. Ya yo le pedí perdón a Dios, ya me confesé. Sé que por la misericordia de Dios comienzo de nuevo, vendrán nuevas oportunidades, vendrán nuevas personas, pero lo que no podemos permitir es que la culpa te siga calcomiendo, que te siga dañando, diciendo tú eres culpable, que no vendrán más oportunidades, siempre vendrán más oportunidades. La Biblia dice que Dios agarra nuestro pecado y los arroja hasta el fondo del mar y que más nunca se acuerda de ellos. Satanás quiere eso, destruir nuestra mente y trabajar en la culpa y en hacernos sentir que no somos nada, que no valemos nada. Libérate de la maldita culpa. Eres un hijo de Dios y siempre puedes empezar de nuevo. Sigamos siempre los pasos del Maestro. ¡Viva Cristo Rey!